Segundo libro de Crónicas, capítulo 27. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam, y todas las guerras, y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros, que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén, como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová está sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito
y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados, y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber. Los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timnac también con sus aldeas, Gimzo con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes, para dar al rey de los asirios, éste no le ayudó. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos,
no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat. De los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel. De los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simei. Y de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, y 7 machos cabríos, para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre, y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros, y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos, y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová.
y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente.